sus hijos dibujaban cosas que veían en ese momento. Normalmente tenían insectos, los dibujaban, hacían bocetos, después los pintaban. Vincent Van Gogh como que tomó mucho la profundidad de esto y se conectó de forma como más directa que los otros hermanos. Y a veces se llevaba todos los insectos que tenía a su casa y los terminaba ahí. Y no solo en esos momentos tipo ordinarios dibujaba, sino que también en los momentos como especiales. Vincent tuvo que empezar a trabajar a una corta edad, por lo cual tuvo que empezar a ayudar a su familia con este tema. Y comenzó a trabajar con su tío, que era un mercader que trabajaba en una tienda de cuadros. Lo que a él le hacía como un factor beneficiario para él, el hecho de trabajar ahí, ya que era lo que a él le gustaba y lo que él en algún sueño inconsciente quería dedicarse. Entonces fue como una oportunidad enorme que él no pudo desperdiciar. Entonces empezó a trabajar en este lugar. Bueno, la verdad es que no quiero hacerlos tipo tan como tan pesada la historia, por lo cual voy a saltear partes que tal vez no me parecen tan necesarias y las voy a resumir como de una forma bastante rápida. Vincent fue a trabajar con Theo en este lugar. Theo era su hermano menor, como el hermano con el que más complicidad tenía. Y a los 20 años lo mandaron a Londres a hacer como una pasantía para ser un mercader como más arriba del que ya estaba, tipo el puesto. Y F. Y en ese momento voy a toser de vuelta. Cortar esta parte. Y en ese momento conoció a una familia donde él tuvo que vivir ahí, se enamoró de una chica, tuvo problemas, bla bla bla, que esto que lo otro, y pinchó todo esto que estaba. Lo echaron del lugar, ¿no? Cuando Vincent comenzó a trabajar en este lugar, ya lo dije pero lo voy a repetir, voy a hacer la historia un poco más resumida porque si no se van a aburrir, los conozco. Cuando Vincent empieza a hacer este trabajo, comienza a trabajar con su hermano Theo, que era como el hermano con el que más complicidad tenía, con el que mejor se llevaba. Y a los 20 años lo mandan a hacer una pasantía a Londres, un lugar como más importante del que él estaba trabajando en Holanda. Y bueno, cuando está allá, conoce una familia que es donde va a hacer como la pasantía, que va a vivir con ellos, que ellos como que lo reciben a cambio de que él trabajara. Y hay como un menjunje de historias, pero se dice que él se enamora de la dueña de la casa y de la hija llamada Lexi. Un tiempo después, él le pide casamiento a Lexi y Lexi le dice que ya estaba comprometido con otro hombre, por lo cual Van Gogh se pone como medio histérico, como neurótico, y le empieza a decir por qué, como que estás casado con otro hombre y yo y lo que teníamos, bla 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 bla. Se puso tan el chabón que lo tuvieron que echar de la casa y nunca más volvió a eso. Hubo un momento en el que hubo un llamado religioso muy grande al señorcito Van Gogh, por lo cual empezó a meterse con muchos temas religiosos que no están muy bien detallados, pero empezó a meterse en la religión. En el lugar donde él vendía cuadros, muchas veces la gente le pedía cuadros y él les respondía que no debían comprarlos por determinadas razones éticas o morales, como que no les convenía. Pero ¿qué pasa? Eso era exactamente lo que no tenía que hacer. Él como vendedor tenía que vender los cuadros. Entonces a la larga le generó muchos problemas y el chaboncito tuvo que irse porque lo despidieron del lugar. Así que como ven, como que hay una escalada de cosas que le salen muy mal al pobre Van Gogh y bueno, ya no. Luego de ser despedido de este lugar, Van Gogh decide tomar su camino de vida como un ministro igual que su padre. Pero su misión de vida no era tanto como generar dinero como otras personas, sino como que predicar la palabra de la Biblia en los lugares más pobres o precarios. O sea que él tenía un corazón enorme, pero como que no se llevaba muy bien con los exámenes que les pedían a la gente para ser ministro. Entonces un día se quejó porque en estos exámenes te pedían estudiar lenguas muertas como el latín y él tuvo que estudiarlo, pero no era que le molestaba el hecho de hacer el examen en latín, sino que le molestaba el hecho de que te exigieran estudiar lenguas que ya están muertas, y ante este desacuerdo que tuvo con los ministros que le iban a tomar el examen, como que le dijeron no, andate, acá no vas a pertenecer, y se fue a una iglesia en Bélgica. Y en esta iglesia en Bélgica le pidieron, como que le ofrecieron el hecho de ir a misionar a algunas minas carboneras que estaban como en lo más precario que existía. Nadie quería acercarse porque eran muy sucias, había mucha suciedad, entre un montón de cosas.
pero sin embargo ese era el público que él quería ir a predicar la palabra de la Biblia, o sea que le vino genial y fue a este lugar. En este lugar él como que se reivindicó mucho su vida y comenzó a pintar cuadros de la gente que estaba en estos lugares, de momentos captados por su pincel y su óleo. Y fue un momento. Acá había una parte de la historia que no tiene absolutamente nada de sentido, que estoy completamente equivocada. En estos momentos en los que él vivía en esa mina de carbón, había una señora que se había quedado sin casa. Las casas que habían en esta mina de carbón eran chozas, no tenían muebles, no tenían nada, eran chozas. Y una de estas señoras, se quedó sin su casita. ¿Qué hizo Van Gogh? Le regaló su casa a la señora y la señora fue a vivir a su casa y Vincent Van Gogh se quedó viviendo en la choza. Los señores y las señoras que vivían en el barrio le empezaron a decir el Cristo del barrio, como que era el Cristo, era increíble la bondad que él cargaba encima. Me hace acordar a Vicente Palotti, miren. Y cuando la iglesia se enteró de esto, no podían creer lo humillados que se sentían. O sea, la iglesia estaba viviendo en casas de lujo y el chabón le había regalado. Entonces, ante esta humillación, y también apuntaban a la idea de que él no podía tener como una choza y representar la palabra de Dios, como que él tenía que vivir en una casa más lujosa, como que yo esto es lo que no entiendo, pero bueno, como que si representas la palabra de Dios tienes que tener todo hecho, todo bien hecho, corregido, organizado. Y bueno, y ante esta desigualdad de humillación que tuvieron estos señores, lo echaron de la iglesia y pobre Van Gogh se tuvo que ir de vuelta a otro lado. Luego de terminar con este momento de predicar la palabra, se dio cuenta que más allá del placer que le generaba y lo que se sentía con ello, lo que realmente le gustaba y con lo que realmente quería vivir por el resto de su vida era pintando. Su hermano Theo seguía viviendo en Holanda, trabajando en el mercader de los cuadros y de las pinturas. Y Van Gogh se comunicó con él para pedirle, o como para hacer una especie de trato en el que Van Gogh se iba a dedicar a pintar a cambio de $50, 50 euros, no sé, la moneda de ese país que no me la acuerdo, por mes, a cambio de que él le mandara las pinturas y como que Theo se quedaba con todas las ganancias de la pintura.